Hola, espero estén bien. En la presente investigación, el objetivo es determinar in vitro el efecto del extracto de Triticum vulgar en la proliferación y citotoxicidad celular fibroplástica en cultivo celular fibroplástico de ligamento periodontal en citometría de flujo FACS. Esta es una investigación de tipo longitudinal, los datos son longitudinales, dado que son células que se estudian durante varios periodos y en diferentes concentraciones. Los periodos a estudiar son de 1 hora, de 3 horas, de 24 horas, de 48 horas, de 72 horas, 7 días y 14 días. Bien, ¿qué se hizo para desarrollar esta investigación? Se aplicó el análisis probatorio de datos para describir la muestra. Se aplicó la prueba de Irwin-Watson para determinar la presencia de autocorrelación, dado que se espera pues obviamente que como se trata de la misma especie estudiada durante varias etapas, pues haya autocorrelación. En caso de haber autocorrelación de los errores de medición, entonces hay que predecir la presencia de estas células, o hay que determinar la presencia de estas células mediante modelos econométricos. En este caso se trabajó el modelo de predicción de suavizamiento exponencial. No se trabaja modelo de regresión como lo trabajarían otras personas, por aquello de que existe autocorrelación, y la autocorrelación es un supuesto que no debe estar presente en los modelos de regresión. Por eso no se trabaja regresión. Entonces se utiliza el modelo de predicción de suavizamiento exponencial para determinar la cantidad de células por periodo a diferentes concentraciones. Bien, en la parte descriptiva nosotros encontramos que en cuanto a apoptosis tardía, en concentración de 25 solo se presenta durante 1 hora y con 30 cultivos. Allí termina la vida de estas células. Mientras que de 12.5 tiene entre 1 y 3 horas y así va aumentando. Entonces, por ejemplo, en 6.2, concentración de 6.2, tardan entre 1 y 24 horas la apoptosis tardía. Este es el comportamiento. En concentraciones de 3.1 tardan entre 1 y 6 horas. En concentraciones de 1.5 tardan entre 1 hora y 14 días, y en concentraciones de 0.7 tardan también la apoptosis tardía tarda entre 1 hora y 14 días. Igual se hizo con las demás variables. Por ejemplo, en necrosis pues, es más evidente, se observa pues que nuevamente que para concentraciones de 25, concentración tipo 25 los cultivos duraron apenas 1 hora. En concentraciones de 12.5 los cultivos duraron entre 1 y 3 horas. Se acabaron rápido, lo hicieron acá y se acabó la concentración acá a las 3 horas. En concentraciones de 6.2 está la línea amarilla, tardó entre 1 y 24 horas la concentración de la necrosis. En concentraciones de 3.1, que es la gris, tardó de 1 hora a 7 días. En concentraciones de 1.5, que es la naranja, tardó de 1 hora la necrosis hasta 14 días. Y en concentraciones de 0.7 también tardó de 1 hora a 7 días. ¿Cómo se examina esto? Pues entonces resulta que hubo mayor necrosis a las 3 horas. Voy a comparar 1.5 con 0.7 horas. Hubo mayor necrosis a las 3 horas en 1.5 que en 7 horas. Hubo mayor necrosis en 0.7 que en 1.5, en concentración de 1.5. Hubo mayor necrosis en 1.5 a las 48 horas. Hubo mayor necrosis de 0.7 a las 72 horas, y finalmente a los 14 días hubo mayor necrosis de 1.5 que de 0.7, y así sucesivamente se analizan las demás gráficas. Aquí se resumen las variables. Entonces a 0.7 se trabajó de 1 hora a 14 días. Está ahí, hay que ordenarlo cuando lo solicite.
aparecen los promedios, la cantidad de datos estudiados, de cultivos estudiados, los promedios de cultivos en necrosis, el promedio de cultivos, la desviación estándar, el promedio de cultivos en necrosis, en células con adaptación tardía, en células con adaptación temprana y en células viables. Después viene la desviación estándar en las 4 variables, los máximos y los mínimos. Y acá está pues la descripción de estos datos, máximo, mínimo y promedio. Aquí está por ejemplo para la necrosis. Entonces acá el máximo fue de 4.56 cultivos, no solo sino cultivos. El promedio fue de 2.62. La desviación fue de, el mínimo fue de 0.46 y así sucesivamente. Ya. Entonces, lo más importante de esta investigación, como lo dice el objetivo, es determinar in vitro el efecto del extracto de nitrito. Entonces miremoslo para necrosis, por ejemplo. ¿Qué pasa acá en este caso? Entonces en la necrosis, ¿qué pasa? En una hora con concentración de 25, aquí tenemos periodo de concentración, es cuando más necrosis hubo, en una sola hora. Después, en periodo de entre 1 y 3 horas, con concentración de 12.5, continuó con 7.1 de necrosis. Los demás, entonces, entre 1 y 24 horas, con concentración de 6.2, la necrosis fue de 1.3, fue inferior a la que hubo entre 1 y 7 días, 1 hora y 7 días, y entre 1 hora y 14 días. Bien. Igual que se hizo acá el estudio para la necrosis, se aplicó el de Ruiz-Walson, como dice acá, nos está mostrando que existe autocorrelación porque el valor P sería menor que 0.05, o sea que si existe autocorrelación, por lo tanto se debe aplicar un modelo de serie de tiempo, y el modelo aplicado fue el modelo exponencial, de suavizamiento exponencial, fue el que mejor se ajustó a los datos. Hubo que estudiar todos los modelos de serie de tiempo y el que mejor se ajustó fue el de suavizamiento exponencial. Igual sucedió acá con células con adaptación tardía. ¿Qué pasó acá? Entonces en una hora con concentración de 25, las células con resistencia esperada de cultivos, las células con apoptosis tardía, fue de 27 cultivos en una sola hora, y ahí se acabó su vida. No sé las palabras correctas, creo que se dice así. Y así fue disminuyendo, o sea que el promedio de concentración entre 1 y 14 días, cuando es 0.7 de 4.29, resiste durante 14 días, 4.29, mientras que estos 27 se metieron 27 cultivos y solo duraron una hora con 25. En este caso también duró con concentración de 1.5 entre 1 y 14, en una hora y 14 días, 6.31 cultivos, bastante, digámoslo así, mientras que acá entre 1 y 3 horas, solo hasta 3 horas aguantaron 26.6 cultivos por esa concentración tan alta. Bien, miremos una más evidente, esta por ejemplo, la resistencia esperada de cultivo, las células viables. En una hora, entre 1 hora y 14 días con concentración de 0.7, los células viables fueron de cantidad de cultivos de tamaño 90, y fue disminuyendo dramáticamente hasta llegar a que en 1 hora y 25 con concentración de 25 solo resistieron 32 cultivos. Bueno, muchas gracias por su atención, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa me están informando.